a encontrar la palabra protección y está tan adherida a nuestros genes que tiene mucho sentido con todo el proceso biológico. De aquí nace la palabra de la biología. Está en nuestros genes como buenos mamíferos la tendencia a protegernos y de hecho del mundo nos obliga, nos lleva a que lo hagamos de un exterior y de un interior. Dentro de todo este proceso que nosotros vamos adquiriendo a través de la vida, a través de la relación emocional, es cuando empezamos a enfrentar ciertos desafíos donde la tendencia a protegerse es todo lo contrario de lo que debemos actuar y por el contrario afrontar la vida como grandes guerreros en lo que vamos a hacer. Por eso este live, este en vivo, es para ustedes, para que lo disfruten en compañía de la doctora. Yo sé que a ella no le gusta el término doctora, pero vale la pena citarlo por todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y además, médico holística que nos acompaña hoy, Luisa Fernanda. Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Javier, buenos días. Y buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Encantada de estar en tu canal. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y un reto, porque les confieso que es el primer live que hago. Soy médico pediatra y a los médicos en general pues no nos enseñan a manejar las redes sociales ni a hacer este tipo de cosas, pero dentro de mi nueva vida y la parte holística que estoy desarrollando en este momento, la invitación de la vida es a hacerlo, a afrontar Ah, este reto, a lograrlo, a comunicarme de esta manera y es mi objetivo en tu compañía y de tu mano generar una información que a todos les pueda ser útil. pues qué maravilla y mira, yo el privilegiado 2025 de estar acompañándote también. Excelente porque aquí tenemos dos energías Capricornio. Aprovecho también para contarles que Luisa Fernanda, además de trabajar la parte médica holística, aparte de trabajar los temas de biodescodificación emocionales que se relacionan mucho con el tema de hoy, también maneja la astrología. Entonces, por eso hablo de astrología porque ella también comprende todos los términos de lo que vamos a hablar. Aquí hay un Capricornio y un ascendente Capricornio y con Mercurio en Capricornio, pues qué excelente momento para hacerlo y llevar todo este contenido a que ustedes también lo puedan disfrutar y muchas veces compartirlo, porque siempre lo hemos dicho, yo siempre he sido muy partícipe de eso, una palabra puede salvarle la vida a una persona. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en algún momento difícil, en un momento de protección, en un momento de que a veces no sabemos cómo relacionar o cómo alquimizar y procesar todo eso que estamos viviendo y cómo poderlo llevar a cabo en nuestra vida? Y nos van un mensaje, ¿no? Nos envían un mensaje. Los mensajes angelicales no siempre tienen que ser con visiones y cosas así muy neptunianas. También es a través de la palabra, a través del otro, a través de lo que podemos hacer. Entonces, el título de hoy encierra un nuevo desafío que es trabajar todo el tejido adiposo, lo que comúnmente se llama la grasa. ¿Y cuál es la importancia de la grasa? ¿Cuál es ese inicio? Yo creo, Luisa, que aquí podemos empezar a como a comprender un poquitico desde el inicio, desde cómo lo hicimos, desde cómo se va formando, ¿sí? Cómo es el inicio desde la parte, por ejemplo, uterina, en la parte de gestación. ¿Qué importancia tiene la grasa para ir desarrollando todo el tema y por qué en la edad adulta empezamos a somatizar o empezamos incluso, así hagamos dieta o incluso de otra manera podemos empezar a somatizar una cantidad de cosas? Aquí ya me gustaría que tú eres la experta en esto. ¿Cómo se empieza a formar? ¿Cuáles son como los primeros cambios desde el tema embrionario? ¿Cómo se empieza a gestar y desde dónde empieza a nacer el tejido adiposo? O sea, ¿qué pasa cuando la mujer ya como que conecta y su cerebro ahí qué ocurre? ¿En qué momento ocurre esto? Sí, sí. Antes, Javier, quiero decir lo bonito de la biodescodificación emocional y es la interpretación que se le hace desde el punto de vista emocional a la somatización o a lo que conocemos como enfermedades. Y por eso es que estamos haciendo esta charla o de pronto algún ciclo de charlas donde podamos interpretar desde las emociones nuestras enfermedades, ¿sí? Nuestros órganos afectados o alguna enfermedad que estamos padeciendo en algún momento. La grasa es muy importante, claro. Y lo importante ahorita es tocar el tema del sobrepeso y la obesidad.
porque eso es una enfermedad. O sea, no es normal que estemos en sobrepeso o que estemos obesos. Y eso, como hace parte de toda la biodescodificación, es es un efecto, no es una causa, ¿sí? Y es un efecto de eh, de no tener la capacidad de gestionar nuestras emociones y nuestro cuerpo se manifiesta de esa manera, acumulando grasa, porque el tejido graso es igual a protección, entonces me protejo. ¿Y de qué me estoy protegiendo? Y ahí es lo interesante de esta charla. Yo quiero empezar con una frase que me llamó mucho la atención y es, el sobrepeso es una penosa herencia de la capacidad empática de su madre. ¿Sí? Uy, ese título está como para hacer un diccionario, pero Así de muy bien. importante es todo lo que está pasando durante la gestación, Ahí. especialmente durante los primeros 3 meses de gestación, con ese bebé que se está gestando, la información que le está dando su madre desde el punto de vista emocional, cómo está su mamá teniendo las emociones en ese momento, y eso va a dar un resultado en el recién nacido y de ahí en adelante en la memoria que se tenga en cuanto al tema de alimentación y emociones y en la relación con su mamá para gestionar o tener sobrepeso o por el contrario, una delgadez extrema. Entonces sí, durante el embarazo lo que pasa es que hay muchos cambios hormonales maternos. Primero es importantísimo, yo creo, ver si el embarazo fue deseado o no, Uy, eso es planeado clave. Esa o parte no. es clave, ¿no? Sí, porque si desde el inicio el embarazo no fue deseado y la señora o la mujer no acepta ese embarazo, pero pues tampoco lo interrumpe por muchas razones sociales o bueno, no lo sé, pues eso es desde ahí un componente emocional que va a ser muy importante para el desarrollo de ese feto, ¿sí? Y durante Mira, los, dime, sí, sí, sí. Mira, perdóname que te interrumpa, pero es que es clave. Yo creo que ahí lo que estás tocando un punto súper interesante, porque mira que ahí todavía estamos, ni siquiera estamos hablando del ser que se está formando, o sea, es menos neonato, ¿sí? Frijolitos, células, iones, y ya estamos viendo cómo se empieza a transformar esa genética, cómo la mamá, yo creo que esto que acabaste de tocar es clave en que si quiero o no quiero, que se pasa tan desapercibido, a veces como que se asume que todas las mujeres cuando quedan embarazadas, todas quieren. O sea, como que se asume por derecho de que todas quieren porque está casada o porque tal cosa, entonces como que damos por sentado de que sí, pues está embarazada, pues lo quería. Y lo que dices tú, puede estar incluso la mujer casada, pero no era su momento, de pronto quería más adelante, de pronto no así. No sabemos de qué se enteró la mamá o de qué estaba viviendo con la pareja y dice, híjole, chingo, ya estoy embarazada. Y ahora, todas esas emociones desde ahí, tocas un punto que incluso en las mismas terapias, cuando ya vamos a trabajar con ese neonato que ya es el bebé, que ya crece, que ya es todo lo que es el adulto que va a trabajar, es un tema que desde ahí tiene mucho porque ahí donde se empieza también el código, la memoria. Aquí ya vamos a tocar un tema que es la parte de acá, chicos, la parte de registros akáshicos y la parte de todo lo que se hace, por ejemplo, en constelaciones familiares transgeneracionales, que es empezar a mirar desde dónde vengo, cuál es esa simbiosis de mamá a papá, en algo tan sencillo de si mi mamá quería o no quería y cómo se claro, sintió. claro. Y desde ahí empieza esa relación de la mamá con el hijo, ¿sí? Bien, si sea un hijo deseado, pues es la necesidad de sobreprotección de ese niño, ¿sí? O sea, te cuido, te alimento, estoy pendiente de tus necesidades, no te dejo ni respirar, ¿sí? O sea, estoy contigo encima, te protejo, te cuido, no te tires al piso, no hagas eso, te puedes enfermar, ¿sí? Y entonces ahí esa relación tanto eso como al contrario, como un embarazo que tal vez no fue deseado y la madre quiere, bueno, elige tener a su bebé y es una relación de, ok, no siento desde mi ser y desde mis emociones ese instinto de alguna manera materno, pero
voy a criar y a sacar adelante a ese bebé. Entonces, suple esas emociones o ese amor con comida, ¿ves? Entonces, siéntate y te vas a comer todo porque tienes que crecer saludable, tienes que ser fuerte, tienes que... Entonces, ese niño, él capta todas esas emociones de la mamá de una manera inconsciente, va a memorizar eso, ¿sí? De que estrés porque mi mamá, no tengo una buena relación con mi mamá, ¿sí? Y ese estrés lo relaciona con comida. Entonces, siento ese estrés, ese choque emocional, algo me está pasando, pero mi mamá me da comida y eso se queda en la memoria. Y cuando es adulto, entonces cada vez que tiene una situación de shock biológico, como se llama biodescodificación, lo primero que va a hacer él para protegerse es comer. Y de esa manera va a acumular tejido graso y es la manera de protegerse. Entonces, algo que queda ya en la memoria, que cada vez que va a tener alguna situación estresante, es un patrón que se va a seguir repitiendo. Es un patrón de comportamiento que se va a seguir repitiendo. Un patrón de comportamiento que tú dices que va en el tiempo y esto quiero aclararlo que esta parte que estás tocando tú ocurre mucho, sobre todo de manera inconsciente. Es decir, la mamá no es que lo digamos acá para los que nos estén viendo, que la mamá diga lo voy a hacer por esta razón, no. ¿Cómo es algo inconsciente? ¿Cómo es algo que ocurre de manera inconsciente? Su nombre lo dice, es una inercia de lo que empuja a la mamá desde su ser, desde su interior, la empuja a ella a hacerlo, a lo que tú dices, darle, darle, y el niño recibe y también va conteniendo eso. Mira que apenas estabas tocando ese tema, se me viene un caso en particular que tengo ya hace algunos años, y es esa relación. Y la mamá tiende mucho a hacer eso, a protegerlo, a darle, y sobre todo en momentos que no se requiere. O sea, Ujú. no es desayuno, no es almuerzo, no es comida, sino en momentos de darle, pelarle, hacerle, y además lo hace que le pela un banano. Y el chico ya está grande, tiene 9, 10 años y le pela un banano. O sea, una fruta que fácil de manera natural el chico podría comérsela, quitarle la cáscara, pero no, lo protejo incluso hasta el punto de que si se tengo que picar el banano, se lo pico en cuadritos para facilitarle el proceso, pero todo esto de manera inconsciente, ¿no? Aquí no estamos Claro. diciendo que cuidar a los hijos o que darles de comer sea malo, ni no nos vamos a ir por otro lado, porque esto se va estudiando desde la biodescodificación de cómo el uno da y cómo el otro empieza a recibir. Luisa, tocabas un tema ahorita, decías la grasa protección. Mm, ¿Cómo podemos ver desde la biodescodificación y a qué nos lleva y por qué relacionamos? Porque mucha gente dirá, oye, ¿qué tiene que ver protegerme con grasa? O sea, la primera vez que yo escucho eso, o sea, de dónde ahora que resultó que la grasa es que protección y que cómo es todo ese desarrollo en la biodescodificación que nos invita a conocer eso? Sí. Quiero antes aclarar que la obesidad es una enfermedad. La OMS en el año 2022 sacó un informe donde decía que una de cada 8 personas en el mundo es obesa o tiene sobrepeso. Es una cifra muy importante. Es multifactorial, o sea, tiene que ver tanto la genética como la epigenética y todos los factores alrededor. El medio ambiente, el medio social, el sedentarismo que cada vez es mayor. Por eso vemos desde muy temprana edad niños obesos. Tanto tiene que ver mucho, claro, el conflicto en la relación con la mamá, pero también en el sedentarismo que están teniendo los niños en este momento. Cada vez los niños están más sentados en los celulares, en los computadores, son niños que tienen poca actividad física y así estén ingiriendo la cantidad de comida necesaria, no tiene que ser en exceso. Son niños que por la disminución de del ejercicio, pues empiezan a tener sobrepeso, ¿sí? Entonces, quiero aclarar mucho eso, que no es que un niño que esté en sobrepeso o una persona adulta que esté en sobrepeso sea porque tiene una mala relación con la mamá. Tiene mucho que ver, definitivamente. Esa parte de la relación materna, esa parte de la relación en la casa, de la relación con el papá, y aquí Mm. empiezo a responderte tu pregunta. Las relaciones entre el papá y la mamá, las discusiones o todo el ambiente familiar de pronto disfuncional de alguna manera que se vive en el hogar, inconscientemente
el niño lo ve como necesito defenderme, ¿sí? Necesito tener un mecanismo de supervivencia, porque veo a mis papás que pelean, pero no puedo hacer nada. Entonces, inconscientemente, él empieza a desarrollar mecanismos de supervivencia y dentro de la biodescodificación está escrito que pueden ser mecanismos de lucha. Entonces, es un niño que se empieza a preparar para la lucha, para la huida o para el congelamiento. Me congelo, ¿sí? O sea, aquí o salgo corriendo o peleo o me congelo y espero a ver qué va a pasar conmigo y con mis emociones y todo lo que está pasando. Entonces eso se desarrolla de una forma inconsciente. Eso no es que hay un mal ambiente en mi casa, en mi familia o en mi hogar y entonces me siento conscientemente a comer. No, así no es. Todo se desarrolla de una forma inconsciente y es un mecanismo, es un conflicto de supervivencia. ¿Mm? Muy bien. Mira que en esta parte de la biodescodificación el nombre es muy biológico, viene de la biología y es empezar a tratar todos los temas, a decodificar todas las patologías que puedan desarrollarse desde la biología. ¿Y cómo es esto de la biología? Entendiendo como mamíferos que siempre la tendencia va a ser a que nuestro cuerpo produzca tejido adiposo compacto, interno, externo, visceral, incluso hasta está tipificado, clasificado en cuál es el tejido graso que es más externo, más interno y todo lo demás, y etcétera, ¿no? Miremos, por ejemplo, la relación que tienen los osos, ¿no? Los osos saben cuando va a llegar el invierno y qué empiezan a hacer, acumular, alimentarse tanto como sea posible, ¿para qué? Para protegerse como buenos mamíferos, empezar a protegerse, ¿no? Volverse gorditos las ballenas, acumular tejido graso tanto como sea necesario para proteger la cría, para protegerse dentro. Entonces, de una u otra manera, ese tejido adiposo nos separa, que si tocamos la astrología contigo me siento muy libre de poderlo hacer porque comprende también, tú trabajas mucho los temas astrológicos, sobre todo en la parte holística, terapéutica, donde se miran esos tránsitos. Júpiter, Júpiter que es los excesos, ¿no? El exceso que nos puede llevar ese Júpiter a generar tejido adiposo, que incluso un Júpiter mal atravesado o un Júpiter por ahí en el ascendente, normal que nos suba unos kilitos. Así no sea, De acuerdo. así no Y sea. ahorita estuve viendo mi revolución solar, o sea, yo cumplo ahorita el 21 de febrero, una bella pisciana. Y mi revolución solar lo voy a tener con Júpiter en el ascendente, imagínate eso. Júpiter del ascendente nos sube. Claro, nos invita a disfrutar, nos invita a tener esa gracia de pasarnos un poco porque es una de las características, no es malo ni bueno, es una de las características que tiene esos tránsitos y es como estar con más apetito. Incluso no siempre tenemos el mismo apetito, no siempre en el transcurso de la vida, a veces podemos ser más de una fruta, más de sal, más de azúcar, bueno. Pero en la parte de biodescodificación es cómo todo ese tejido se forma como una pared, ¿no, Luisa? Cómo vamos formando como un bloque, una pared entre la piel, porque finalmente la piel es lo que encierra, que si seguimos haciendo biodescodificación, empezamos a ver que la piel es todo lo contrario a Júpiter. Si Júpiter es el tejido graso, que es el exceso y lo que expande, ¿sí? La piel, que es lo que nos contiene, nos amarra, de una u otra manera la piel nos limita. Entonces la piel pasa a ser Saturno, que dice hasta aquí vas. Es como la frontera que me dice, la estructura de mi yo va hasta acá. Entonces, la piel, el tejido graso y por dentro el músculo que viene a ser Marte. Entonces, ahí juega un papel importante en esa biodescodificación. Marte, que es el músculo, el tejido adiposo, que es Júpiter, y la piel, que es Saturno. Y cómo me aíslo, cómo me siento, porque si yo estoy con X cantidad de piel, de tejido adiposo, al momento que entro en un abrazo contigo o que tú vas a entrar en una conexión conmigo y tocas mi límite, mi Saturno, tocas mi piel, estoy aislado de Luisa Fernanda. Entonces, como que me siento aislado. Por eso es muy normal que incluso desde la psicología, cuando se tiene algún complejo o cuando está pasando algo, como tú lo mencionabas, Luisa, con los cercanos de la casa, también una manera de protegerse es esa, ¿no? Empiezo a aislarme para sentirme separado. El niño obeso que tú lo mencionabas, o incluso en la casa, o una niña, por ejemplo, o un niño que esté siendo abusado también, muy normal que empiece a subir de peso para esto, para protegerse, ¿verdad? Me protejo de esto como que formo una barrera, ¿no? ¿Cómo lo vas?
¿Cómo lo podemos más mostrar, Luisa? ¿Cómo podemos más Claro, empezar mira, sí, a chévere. sentir sobre todo lo que está viviendo la persona adentro, ¿no? Es bonito como lo describes desde la astrología, porque la piel, lo que tú dices, es Saturno y la piel les pone límite, ¿no? Entonces pongo un límite. Más adentrico, entre la piel y la fase del músculo, empiezo a acumular la grasa, ¿sí? Eh, Aquí voy a hacer un paréntesis diciendo que desde las leyes biológicas de la biodescodificación, eh, la ingesta de alimentos y la metabolización de los alimentos tienen que ver con una capa embrionaria que es el endodermo, ¿sí? Cuando tenemos conflictos relacionados con el endodermo o cuando se afectan órganos que tienen que ver con el endodermo, lo que vemos en las enfermedades o en la somatización es replicación celular, ¿sí? En este caso, la replicación de las células son de tejido adiposo, las células de tejido graso. Entonces vemos que entonces Saturno es el límite de la piel, estoy poniendo un límite. Luego empiezo a proliferar tejido adiposo entre la piel y el músculo, y esa es la proliferación celular donde me estoy defendiendo, donde estoy poniendo límites y donde tengo un conflicto de supervivencia. Necesito sobrevivir, necesito protegerme y necesito aislarme, ¿sí? Y luego viene lo que tú dices, el músculo, que representa en la astrología a Marte y el tejido graso a Júpiter, ¿sí? Entonces, Júpiter es protector, expande, aumenta. Marte es el músculo. Entonces, el músculo detrás de todo ese tejido graso no se mueve. Entonces me quedo quieto, ¿sí? O sea, no tengo un mecanismo de acción. Por eso es que vemos que el tejido adiposo, dependiendo de dónde se haga el depósito de grasa, nos está dando alguna información del conflicto que estamos teniendo o de lo que nos estamos defendiendo. Podemos tener depósitos de grasa en las piernas, en las caderas, en el abdomen, en el tórax, ¿sí? En los hombros, en la espalda. Depende de donde depositemos grasa, nos está diciendo qué límite es el que estamos poniendo y de qué nos estamos protegiendo. Pues, esta parte que dijiste de Marte en el músculo, bueno, Marte con el músculo y la capacidad que tengo de accionar, y es muy típico porque no me quiero mover, sé que lo debo hacer, pero prefiero protegerme sin tomar acción, porque se inhibe, como que ese Marte se inhibe ahí, se enclaustra y de una u otra manera, todo esto queremos aclararlo, que ocurre mucho en la parte inconsciente. Si es consciente, ya hay una alerta. No, Recordemos y que si es cuando consciente es lo ideal. O sea, si ya estamos conscientes de lo que nos está pasando, ¿sí? De que estoy engordándome, de por qué me estoy engordando, en ese momento empieza ya a haber la resolución del conflicto, empieza a haber destrucción de las células, entonces ya no es la proliferación celular de cuando está el shock, ¿sí? O sea, hay un shock, manifiesto esa emoción en enfermedad o en somatización o en el plan biológico de, 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 de protección o de mecanismo de defensa, porque en biodescodificación no se le llama enfermedad, se llama plan biológico de supervivencia. Entonces tenemos el shock, ¿sí? Inmediatamente pasa el shock, somatizamos. Y nuestro organismo es tan inteligente que dependiendo del shock emocional que hayamos tenido, hay un órgano blanco. Entonces, en este caso son las células del tejido adiposo, pero puede ser el riñón, puede ser la vejiga, puede ser el corazón, pueden ser los pulmones, pueden ser las vías respiratorias, entonces nos agripamos o nos da diarrea o nos empieza a doler la barriga, dolor de estómago. Entonces depende del shock emocional que hayamos tenido, manifestamos y en esa manifestación es donde tenemos que hacer conciencia de que me está doliendo el estómago, ¿qué pasó? O empecé a subirme de peso, ¿cuándo empecé a subirme de peso? ¿Sí? Entonces hacer consciente de pronto del momento y si empezamos a preguntarle al paciente o a la persona que nos consulta o nosotros mismos, es importantísimo identificar el momento del shock emocional para poder decir, ok, esto me enfermé o me dio gripa o me dio diarrea después de que tuve, no sé, una reunión con una persona que no quería o tuve un disgusto por algo o hice algo que no lo hice por libre elección o por libre albedrío. Entonces siempre hay un shock
y hay un desarrollo y una manifestación. Claro, y en esa parte de aceptarlo, mira que ahí es donde empieza a ocurrir desde el momento en que se empieza a aceptar. Caigo en la cuenta y ahí es donde digo, se dispara la solución y empezamos a ser dueños de eso. Hay un programa americano que creo que es muy famoso, tiene que ver acerca de estos kilos mortales y acerca de la obesidad y habla de todo este proceso. Llama mucho la atención que hay un algo repetitivo en todos los pacientes que tienen estas patologías de 200 kilos, Ujú. 180 libras, todos estos cuerpos gigantescos que incluso hay que sacarlos con grúa y muestran Sí, en estos programas americanos cómo se hace todo ese proceso. Y tiene que ver con el tema muy emocional. Por eso, aunque nosotros queramos hacer un programa para este 2025 de ejercicio, de bajar a algo, de tener algo que relacione el tejido adiposo, es súper importante incluirle a todo ese mecanismo que se va a hacer la biodescodificación, porque incluso en el desarrollo se pueden presentar trastornos donde a veces la persona logra perder tantos kilos, pero su mente no se entera. Pueda que la mente todavía no relacione que ya tuvo esa pérdida, ya bajó de peso y ya está en un punto, sino que quiere más, 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 como lo que diríamos en la alineación de chakras, Luisa, ese pimponeo de estar en una polaridad positiva y ahora salir a una polaridad negativa de no comer, como al otro extremo, ¿no? Como irse al otro extremo de ya no solamente logro suicidarme de manera silenciosa a través de no moverme, llegar al punto de no moverme y que se muevan otros, que otros lo hagan por mí, que incluso lo tocábamos en el programa el año pasado cuando hablamos también de la biodescodificación, que el otro lo haga por mí, sino que también empiezo a delegar esas funciones porque yo no lo puedo hacer. Y queda muy fácil porque mírame cómo me muevo si mira, yo me movería, pero es imposible, ¿sí? la Tanto víctima. Júpiter que tengo, la víctima, que ahí se dispara el resto. ¿Por qué lo aconsejamos? Sí es importante buscar, sí es importante una cita con la parte médica, es Por supuesto. importante la biodescodificación, la parte, por ejemplo, lo que tú haces, hacer todo ese ejercicio de una consulta de biodescodificación para analizar cómo llegamos a estas 200 libras, porque eso no fue de un momento a otro. Lo que tú mencionabas ahora, ¿en qué momento empezamos a protegernos de qué, cómo y cuándo? Porque si no, lo que va a generarse después es casi siempre lo típico, las frustraciones. Ahora en enero, ¿qué está en furor en enero? Los gimnasios están llenos porque el propósito en Llenos diciembre de del 12 propósitos. uva, Este el año sí pro, entro al gimnasio, este año sí dejo de fumar, este año sí. entonces en enero es el momento de los gimnasios porque todo el mundo, sí, pero esa inspiración, si no tiene un plan de trabajo, si no hay una biodescodificación, porque ¿qué pasa con la negación? A mí me encantaría que nos contaras algo de la negación. ¿Qué pasa cuando yo quiero bajar de peso, pero hay una negación entre también el cuerpo y estoy peleándome conmigo mismo? ¿Eso a qué me va a llevar? Por ejemplo. Sí, sí. Es importante también en lo que dijiste tener un tratamiento también médico alopático, ¿sí? La obesidad va muy acompañada de trastornos de tipo metabólico y de tipo hormonal. El estrés genera una hormona que se llama el cortisol y el cortisol es la encargada de acumular, de producir y acumular el tejido adiposo. Además, asociado también al sobrepeso y a la obesidad, está un trastorno que se llama la resistencia periférica a la insulina. ¿Sí? Entonces, la insulina es la hormona encargada de meter la glucosa a la célula. ¿Sí? Nos comemos algo, un postre, algo dulce o lo que sea. Bueno, no necesariamente tiene que ser algo con mucho azúcar, sino nuestra comida usual. La insulina es la encargada, la hormona encargada de meter esa glucosa a la célula. Si la insulina tiene resistencia, o sea, no puede meter la glucosa a la célula porque hay un trastorno metabólico importante por el sobrepeso o por algunos otros factores asociados, entonces empieza esa glucosa a acumularse y a producir tejido graso, ¿sí? En cuanto a la negación, pues mira, ahí hay un conflicto importante que es el conflicto de imagen, ¿sí?
Entonces, o si estamos delgados, nos seguimos viendo muy delgados y seguimos en ayuno y no alimentándonos. O si estamos en sobrepeso, empezamos a tener conflictos de imagen de no me siento bien, no estoy bien, pero entonces voy al gimnasio y hago ejercicio y no logro bajar de peso, porque es que además asociado a la negación va el no aceptar, ¿sí? Que tengo sobrepeso, que tengo obesidad, y al no hacer aceptar, no empiezo a hacer conciencia y no empiezo a trabajar desde la biodescodificación el tema, porque si no aceptamos y si no empezamos a trabajar eso, no podemos hacer resolución del conflicto y no podemos así vayamos al gimnasio, bajar de peso, ¿sí? Esto, esto viene a ser como, esto viene a ser como ir en contracorriente, nadar en contracorriente. Vamos a sentir que es más fuerte, más difícil. Todo lo que no hagamos biodescodificación, y no es un tema de exageraciones de algo, pero por eso está tan en resonancia hoy en día, por eso es tan importante y es nuevo. Primero hay que entender también que es un tema nuevo. De esto no se hablaba hace 15 años, 20 años, en el 2000 no se hablaba de esto, la palabra ni se trabajaba y se utilizaba de pronto en otras áreas, en otras disciplinas, en otras profesiones. Hablar de emociones empezó a ser prácticamente, a tener más información y más impacto del 95, 2000 para acá, Ok. del 2000 hacia atrás, no, o sea, parecen 20 años, 25 años, 30, pero en realidad para la humanidad, para tocar el tema y abordar, es nuevo, es algo que está en la humanidad y es nuevo. Nuestros papás, nuestros abuelos no saben, uno le consulta a los abuelos o a muchas veces a los padres, ¿y eso de qué? Yo nunca escuché eso. ¿Qué es eso que usted hace? De dónde sacó eso? Ahora usted qué se inventó. La No, vida la vivo como viene y vivo el día y ya, o sea, la vida la vivo así como va llegando, de acuerdo, no sí. se hablaba de eso, no se hablaba. Entonces, como son temas nuevos, es importante tomarlo de la mano. ¿Para qué? Porque hay que bajar de peso primero de la cabeza. Exacto. Hay que combatir primero y para trabajar los temas de la cabeza, para trabajar el obeso, antes de irnos a la parte física que como lo mencionabas tú al inicio del live, es el efecto, es el resultado final, pero la causa está en la cabeza. Entonces, si no adelgazo y si no trabajo el obeso aquí en mi cabeza, va a haber siempre afuera una excusa y va a ser muy frustrante, por eso muy desmotivador seguir. Además que si lo llevamos y seguimos haciendo bio, porque aquí estamos hablando de la biología y de qué nos lleva a ciertos estados Ujú. y por qué lo estamos haciendo de manera inconsciente, ¿por qué baja tanto? Aquí me encantaría, y es una de las preguntas que están acá. Voy a leer las Dime, preguntas y sí. me están diciendo que no los tengo en cuenta, pero sí los voy a ir leyendo. Acá hay una pregunta también, Luisa, y mira que, ¿por qué se relaciona tanto que la gente obesa o cuando está en sobrepeso, también el ánimo decae? Que por qué es algo que tiende a caer digamos, como la vitalidad, como el ánimo, como que tienden a ser también más depresivos. ¿Qué es lo que pasa dentro de esa biología? ¿Qué es Ya. lo que sube, lo que resta, lo que suma para que este sea el efecto en ellos? Esa es una pregunta. Mira, definitivamente estamos en una sociedad donde estar en sobrepeso no está bien visto, ¿sí? O sea, una persona en sobrepeso o en obesidad no socialmente puede no ser aceptada. Y solamente eso hace que, que nos deprimamos, ¿sí? O sea, primero tenemos el conflicto de imagen con nosotros mismos, ¿sí? Segundo, tenemos el rechazo de las personas, de la sociedad, del medio donde nos desarrollamos, ¿sí? Y si no estamos en armonía con nuestro cuerpo físico, con nuestro ego, ¿sí? Pues no vamos a lograr tener una buena autoestima, un amor propio fortalecido y nos vamos a deprimir, vamos a empezar a pelear con eso. No sé si tú quieras añadir algo más, pero Sí, definitivamente es el rechazo de las personas con las que compartimos y nuestro conflicto de imagen y de no aceptación. y además, Luisa, mira que finalmente la herramienta. Necesito
necesito, es una necesidad literal. Es una necesidad hacer las paces conmigo mismo porque necesito de la materia para que me ayude como herramienta a todo el proceso que vamos a hacer con el nutriólogo de dieta, de ejercicio, de moverme. Necesito estar en paz con la materia porque es al que debo levantar y es la maquinaria que me va a llevar hasta la caminadora, hasta salir a hacer esto. Es finalmente la involucrada. Entonces, si estoy disgustado con ese ego, como lo mencionas, con esa materia, pues de ahí para el resto no va a funcionar. En algún live o en algún sitio te escuché que tú decías que somos nuestros propios enemigos. ¿Sí? En cuanto a eso, en que no aceptamos nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nos miramos al espejo y no aceptamos nuestro cuerpo físico. Y al no aceptar nuestro cuerpo físico, nos rechazamos y desde ahí entonces no podemos lograr nada. Si queremos subirnos de peso, si queremos bajarnos de peso, si queremos hacer lo que sea en la medida en que no aceptemos nuestro ego, es muy difícil poder lograr el objetivo que queremos con él. Se frenan todos los procesos y empiezan a echar para atrás todos los procesos porque después de que nosotros rechazamos lo que hay en el espejo, ese reflejo que está ahí lo empiezo a rechazar inmediatamente, se dispara el abandono, porque me estoy rechazando, entonces conecta con toda la simbiosis y conecta con toda la biodescodificación que trae mi familia de rechazo. La jalo en un instante, recuerden que el consciente sirve para eso, por eso el consciente está tipificado en biodescodificación 5, 6, Einstein tiene 6, tuvo 6, 5, 6%, y el otro 94, 95% es Inconsciente. inconsciente. Entonces, lo que hace que todo este 95 se mueva es básicamente ese pequeño timón del 5 del 6 es lo que hace que se jale esa información, que se arrastre, que se traiga, que se enfrente toda esa situación que viene incluso de los ancestros. Entonces, en el mismo momento que rechazo lo que estoy viendo en el espejo, se dispara el abandono y ahí es donde me empiezo a abandonar, a dejar aún más. Allá entonces ya no me peino, entonces ya van dos cosas. Ya obeso, así, y tampoco me peino, ya tampoco me maquillo, ya tampoco me alimento, ya tampoco hago esto, ya tampoco me empiezo a abandonar y eso va a generar el efecto rebote, que es también sentir o percibir que me abandonan. Claro, Y mira que aumentando eso. desde ahí podemos ver el otro lado del sobrepeso y la obesidad, que es la extrema delgadez, ¿no? O sea, la extrema delgadez está asociada con desvalorización. Y al desvalorizarme, me bajo mucho de peso y es como si quisiera desaparecerme. Me Mira acá, minimizo. perdóname que te interrumpa, discúlpame para que le contestes es que eso es una pregunta y está aquí para Blanca. Blanca está preguntando, entonces, cuando comen muy poco, y es el tema, o sea, lo contrario, entonces, para que me ayudes ampliando ahí lo que estabas diciendo para que ¿Sí? responderle de una vez a ella. Entonces, lo contrario, lo opuesto a la obesidad es la delgadez, ¿sí? El muy bajo peso. Y en el muy bajo peso también, pues debemos y es nuestra obligación analizar si hay algún trastorno psiquiátrico asociado como la bulimia, ¿sí? La anorexia, que también se asocia mucho con la relación con la madre, con la relación materna, o el bajo peso, la extrema delgadez se asocia con, desde la biodescodificación, con la desvalorización, ¿sí? La desvalorización, quiero bajarme de peso inconscientemente, claro, como tú lo dices, todo es inconsciente, no es a propósito, y me quiero minimizar, ¿sí? Quiero volverme chiquitica o chiquitico, y entonces soy extremadamente delgado y se asocia con desvalorización. Y por más que comas, que ya una persona que es tan delgada, pues su capacidad gástrica es demasiado pequeñita. Entonces es un proceso que tiene que ser muy lento, muy acompañado, tanto en psiquiatría o en medicina alopática, como en biodescodificación, como en nutrición. Entonces tiene que ser un acompañamiento integral para poder lograr salir de ese conflicto. Qué importante eso que acabas de decir, que es todo ese acompañamiento, no somos uno, es tan necesario la biología, es tan necesario cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo para llevarlo todo y sobre todo inconsciente, hay que ser muy conscientes en este 5% de que hay un 95% que comanda, que lleva la fuerza
no, tener también esa compasión de cuando veamos una persona, es que esto inconsciente. Claro, pero cuando le dices eso a una persona, esto inconsciente, y le botas todo el otro, o sea, empieza la culpa y, o Entiende, sea, ¿es claro, culpa mía? exacto, exacto. Entonces, además de que estoy teniendo esto, que estoy sufriendo por esto, es mi culpa. Sí. Se activa, porque entonces es mi culpa. No, para eso existen los médicos holísticos, para eso existen los terapeutas holísticos, para eso los psicólogos, los astrólogos, para eso, para empezar a de distintas ramas a través de los cuarzos, los cristales, a través de la energía, a través de canalizaciones, a través de la palabra, a través de los tránsitos, porque no somos una sola cosa. A través de múltiples disciplinas, ir generando esa pócima que se requiere para que haya esa fuerza y para que haya ese componente. Bueno, vamos a hacer un stop porque aquí hay varios. Quiero saludar a, bueno, Alexandra, a Marta, a Marisol, está Claudia, está Fátima. Bueno, ella comparte, la vamos a leer, dice algo muy bonito. La leche de la ballena azul, que es muy grasosa para que el bebé se alimente. Excelente invitada. Buenos días. Te dicen que muchas gracias, que la información que estás dando, aquí están dando corazones. Claudia, Elba, Marisol, María Eugenia, Cristina también, un abrazo. Gracias a todos los que están conectados. Acá también dice totalmente cierto, dice Elba de Rosa. En mi caso, ella deja, lo voy a leer que cuando tú estabas hablando me pareció interesante. Mira, en mi caso no hubo sobreprotección, pero sí peleas entre mis padres. Nunca he llegado a ser obesa, pero sí a tener un peso o tener retención de líquidos y gracias infinitas por la súper invitada que tienes hoy. Ese me gustaría que lo tengas ahí en el tintero, Luisa, porque no lo hemos tocado y va de la mano. Quedamos muchos si no tocamos este tema de los líquidos, ¿no? Claro. La retención Ah, de líquidos sobre todo y qué bueno. Por eso les decía la vez pasada y hago mucho, presumo mucho a la invitada, presumo mucho a Luisa, porque tiene la formación médica, tiene estructura, tiene el conocimiento, estuvo en ejercicio, manejó la parte pediátrica, manejó la parte también de todo lo que es el desarrollo de la medicina en Colombia, sobre todo, que todos sabemos cómo está la medicina, bueno, a nivel mundial, cómo es el tema de la medicina, pero tiene toda esa experiencia, tiene toda esa conexión y además trabaja la parte holística, además está certificada por la Universidad Iberoamericana del Desarrollo Humano y Organizacional, cuyo propósito es ese, humano y organizacional en todas estas disciplinas de acupuntura, terapeuta holística. Entonces maneja la astrología, entonces miremos lo rico y lo bonito y lo desafiante también para ella como profesional abrirse a algo que está en tan entredicho, en que deja tantos interrogantes, pero también lo valioso que estás haciendo, y esto lo quiero hacer público y es un tema de que me encanta y lo admiro, créeme que lo admiro demasiado, porque es más fácil quedarse en lo cómodo. Lo que estamos hablando, el tema de hoy, me quedo en lo cómodo y lo cómodo para ti con la experiencia, con lo ya, pues lo cómodo es mi consultorio, la medicina, yo que me voy a enredar la vida con otras cosas y para qué me voy a empezar a dar explicaciones y atreverse, atreverse. Y bueno, conozco muchos médicos, he conocido en este tema, atreverse en ahora a salir, a conquistar, a literal, eso es un enfrentamiento del ego y dejarse en evidencia porque el primero que empieza, usted es una médico, usted es esto, usted lo otro, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a meter en todos estos temas? O sea, tiene que haber una fuerza interior, tiene que haber una gran transformación. Detrás de todo eso hay demasiada sustancia que lleva a romper ese cascarón y a decir, no me importa, no me importa el título, no me importa esto, ya lo hice, pero debo ir más allá, debo empujarme más allá. Entonces, imagínense ustedes la formación y la gran invitada, sí, lo que están diciendo acá, que tenemos el día de hoy porque podemos hablar de, y para nosotros también, lo digo de este lado porque imagínate qué honor poder hacer un live, poder hacer algo donde tengamos también esa parte médica y podamos hablar sobre hechos biológicos, científicos y conectados, que es tan importante hablar del tránsito de Júpiter que está tan lejos y está tan afuera y es el macro, pero también hablar de una emoción como de cómo se gesta, de cómo se hace. A mí me parece esto maravilloso, maravilloso. Y sí quisiera que nos contaras, Luisa, me encantaría
que contaras algo de dónde fue ese momento que tú estallaste y dijiste, me conecto con esto, o en qué época de tu vida, en dónde sentiste ese llamado de A ver, decir, espérate, esto requiere. primero respiro, auto indago la emoción que estoy sintiendo en este momento, porque realmente este reconocimiento tuyo me emociona un montón, ¿sí? Todo este camino lo he hecho de una forma muy calladita. No puedo decir que sola, porque he tenido unas compañías muy lindas y gracias a eso es que he podido sacar este proceso adelante. Pero bueno, a ver, te cuento un poquito de esta historia que tú has contado y que has dejado a la gente ahí como, bueno, eche el chisme, cuente a ver qué fue lo que pasó con su vida. Digo que esto es de emociones, aquí hay que hablar con Pues lo emociones, esto no es una has logrado tertulia, ¿sí? movilizar mis emociones, ese Vivo. reconocimiento me emociona un montón, empezando porque, o sea, para mí estar aquí al frente de esta cámara es todo un reto, porque una de mis creencias era que pararme al frente a hablarle a la gente es una responsabilidad inmensa, porque me exijo mucho y en la medida en que me exijo mucho, le exijo a los demás y esa es una creencia que necesito, que estoy trabajando en soltarla, ¿sí? Porque es algo que me limita un montón. Entonces, gracias también a ti y a esa insistencia capricorniana de dale que vamos, que lo hagamos, te he cancelado varias veces, te he dicho que no soy capaz, que por favor, que bueno, que otro día, que entonces que ahora sí, que entonces ahora que hice el afiche y ahora hice el afiche y lánzate porque ya no podemos dejar a la gente ahí, pues, ¿qué pasó? Incumplirles. Soy pediatra, yo soy pediatra, trabajé en una clínica muy reconocida privada aquí en Bogotá, 20 años, trabajé en cuidados intensivos, trabajé en el servicio de urgencias pediátricas. Entonces ahí podía soltar todo mi Marte en Aries y toda mi adrenalina y todo. Mi luna en Virgo y mi ascendente en Capricornio. Bueno, ahorita es que estoy entendiendo toda esa energía astrológica en toda mi carrera profesional. Y como yo he dicho, he tenido que tomar muchas decisiones muy complicadas en los últimos 5 o 6 años y dentro de ellas fue haberme alejado de mi profesión, ¿sí? Haber dejado a un lado la medicina, la pediatría y la institución donde estaba trabajando. Porque como yo digo, cuando a mí me hacen la encerrona, o sea, yo le doy tiempo al tiempo, porque como buena Saturno, soy aliada del tiempo y el tiempo es mi aliado. Pero ya cuando yo veo que es el momento de elegir y de tomar decisiones, lo hago, ¿sí? Lo hago independientemente, siempre tratando de proteger a las personas que amo, pero cuando yo siento que hay que elegir y que hay que tomar la decisión, no hay vuelta atrás. Y es lo que pasó. En ese momento cambiaron muchas cosas administrativas en la clínica donde yo trabajaba y pues decidí que así no iba a continuar a pesar de mi carrera, de 20 años de carrera pediátrica y simultáneamente estaba estudiando astrología. Entonces llevaba ya unos años estudiando astrología. Desde la astrología empecé a hacer, a trabajar con cristales. Abrí una tienda donde todo lo que yo hacía pulseras, tejía gemas. Bueno, me encanta la aromaterapia, entonces empecé a conseguir también velas de aroma, aceites esenciales, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces renuncié a la clínica, me alejé, arrendé mi consultorio privado, ¿sí? Y abrí mi tienda. O sea, eso fue Urano pasando por mi Saturno en Tauro en casa 4. O sea, eso no tiene otra explicación. Entonces, todo es Urano sobre mi Saturno y sobre mi casa 4 y sobre las suyas. Me retiré de la pediatría y abrí mi tienda y empecé a atender mi tienda, ¿sí? Entonces vendía cristales, vendía velas, vendía aceites esenciales, bueno, todo eso. Y durante todo ese tiempo seguía estudiando astrología y me encontré el año pasado, afortunadamente, con toda la formación que tú haces en terapia holística. Yo salí muy peleada con la medicina, porque me dolía mucho todo, me duele mucho todo lo que está pasando con el sistema de salud y con los médicos aquí en Colombia. No somos personas reconocidas, en muchas partes somos mano de obra, ¿sí?
Entonces dije, yo no quiero continuar así. Entonces salí peleando con la medicina, haciendo el duelo durante todos estos años de mi medicina, de mi pediatría, ¿sí? Haciéndome mucha falta la relación con los niños. Yo creo que en la medida en que me relacionaba con los niños podía ver mi niña anterior, entonces eso sí me ha hecho mucha falta. Pero entonces el año pasado me encontré contigo y con toda la formación holística que tú haces y pude integrar lo que me encanta, que es los cristales, la energía de los cristales, la medicina, ¿sí? Y la astrología. Qué Entonces ahí maravilla. encontré todo junto. Hice la formación contigo, me certifiqué como terapeuta holística y en este momento estoy empezando a hacer mi consulta, con lo que me siento feliz. No estoy atendiendo ya niños, estoy atendiendo personas adultas, pero he logrado en la medida en que hablo con las personas con las que han consultado conmigo, en que ese clic que hago con todo eso me llena profundamente, profesionalmente, espiritualmente, emocionalmente, y cada vez que salgo de una consulta salgo feliz. Y yo creo que Eso las era. personas que van conmigo también han salido muy llenitas. Eso era, mira cómo la vida, los tránsitos, el camino, todo se va. Ese alquimista interno te llevó un tiempo también por todo ese proceso de lo que fue la medicina y ahora es otro tipo de medicina espiritual que llena, que es recíproca, no porque antes fuera malo, sino que es otro nivel, es otro nivel, es otro aprendizaje, es otro momento, otro crecer. Genial, genial, genial todos esos He hecho procesos. mucha conciencia que somos seres holísticos, o sea, no solo somos cuerpo físico que llega y consulta por una enfermedad, ¿sí? Somos seres espirituales, emocionales, somos mente, somos corazón, somos cuerpo físico, somos un ser íntegro, ¿sí? Y así es que tenemos que aprender a vernos, a trabajar desde nosotros mismos, desde nuestra propia esencia, desde nuestro corazón, desde nuestro chakra 4, desde nuestra nata, desde ahí, arrancar a abrirnos, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestro ser. Y así mismo podemos ver a la otra persona que está enfrente de nosotros. Qué Entonces dejamos rico. de juzgar, dejamos de interpretar y empezamos a ver la vida como es y la aceptamos con lo que viene y con lo que trae. Qué bonito, qué bello. Pues mire, ya lo escucharon ustedes de su propia boca. Qué rico, qué delicia tener una consulta contigo para trabajar todo de manera integral, la parte física, la parte mental, la parte de biodescodificación, la parte emocional, que se requiere tanto en el mundo de hoy, en el mundo exigente del 2025, con tantas cosas que vivimos, nuevas enfermedades, nuevos desafíos que incluso la medicina, la psicología, todos estamos también en la rama de decir, bueno, ¿cómo más incorporamos otras vertientes para que sirva esto de apoyo en una evolución y en esta onda de crecimiento de tantos cambios cotidianos y diarios? Ahí tienen ustedes también para que vayan haciendo su cita y qué rico que lo atienda uno un médico holístico, que lea mi carta natal, que tenga la capacidad de interpretar los tránsitos, que tenga también esa experticia de poder hablarme de cuál es mi biología, de cuál es mi propósito, pero también ese conocimiento genial. Esto sí es Plutón en Acuario también. Hay Plutón en Acuario. Después de Cáncer, después de Dios. Capricornio, después de 16 años, eso ya es Plutón en Plutón en Acuario diciendo, mire, esto va a ser la nueva biología de las cosas. Mira que aquí voy a aprovechar para con los comentarios. Normalizar está bien, pero no es sano pensar exacto en lo que medimos. Bueno, hay más personas, Rominia, que muchas gracias. Qué lujo de invitada. Gracias, Javier, por haberla traído. Gracias. Muchas gracias, muchos abrazos. Mira, acá también escribe El Mundo, dice, hola desde Madrid, España. Me encanta mucho escuchar a Luisa Fernanda. Es la tercera vez que la escucho a través de Javier. Me parece excelente lo que hace con la salud y la astrología. Qué maravilla. Más así, mira, los comentarios. Un tema Gracias. muy interesante, sí, un tema muy interesante. Por acá también aprovecho para saludar a Sofía, está Maribel, está Sonia. Mi conflicto, ¿cómo? Mi conflicto es con la piel. Tus palabras, Javier, las comparto.
Te admiro, Luisa, dice por acá, te admiro, Luisa Fernanda, por tu valor, por tu trabajo de integrar la medicina y lo holístico. Ah, se necesita ser ascendente en Capricornio, Tal señores. cual. Fácil. Gracias, sí. Dice Fátima, totalmente identificada contigo, también me pasó algo igual, qué dicha poder, bueno, aprovecho solo para leer algunos Muchas gracias por de los los comentarios. mensajes que estaban ahí, también hacerlos como relacionar. Luisa, dejamos algo en el tintero que es el tema de los líquidos, el tema Sí, de qué pasa con específicamente esto de los líquidos que preguntaba aquí una de las personas que estaba con nosotros. claro, Javier. Mira, el sobrepeso, o sea, nos podemos subir de peso no solamente porque acumulamos tejido graso, sino porque retenemos líquidos. Y es una subida de peso mucho más aguda, mucho más rápida que la acumulación de tejido graso. Y se asocia mucho también a choques biológicos o emocionales, que lo que hace es, va al riñón, o sea, tenemos un choque emocional y ahí va la información al riñón y el riñón se protege. ¿Y cómo se protege el riñón? Reteniendo líquidos. Entonces, me protejo reteniendo líquidos. No quiero relacionarme, no quiero hablar, no quiero manifestarme, no quiero hacerme presente, empiezo a retener líquidos, entonces es un aumento de peso muy agudo que afortunadamente en el momento en que resolvemos el conflicto o el problema que hemos tenido, empezamos a orinar con más frecuencia, aumentar la diuresis y esos líquidos se van redistribuyendo y se van eliminando. Eso es muy bonito, por ejemplo, también asociarlo con las fases de la luna, ¿no? La retención de los líquidos con las fases lunares, especialmente luna llena, o con los ciclos hormonales menstruales de la mujer. También hay un momento en que retenemos líquidos y eso es normal. No tiene que haber ningún choque emocional para que haya una retención de líquidos fisiológica, pero sí, cuando empezamos a retener líquidos y sabemos que algo nos pasó, pues lo único que tenemos que hacer es hacerlo consciente, aceptarlo y solito se va resolviendo. Solito va haciendo ese proceso de tomarlo. Mira que ahora que mencionas líquidos, también hay mucho, no sé, en México sí había o está mucho, bueno, también por las condiciones geográficas del país y todo esto también lo entiendo, pero yo lo sentí y lo vibré mucho como cierta obsesión por tomar agua. Y tomar agua, hidrátate Claro. y toma agua y que tienes que tomar 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. ¿Cuál sería el punto? eh, Desde el punto de vista médico, Luisa, ¿cómo sería el tema de la hidratación en cuanto al agua? ¿Qué es lo ideal? ¿Cuántos litros al día para que se acabe Pues se como ese? describe, no soy experta en eso porque pues depende mucho de la actividad diaria de la persona. Por ejemplo, no es igual una persona que va al gimnasio, que hace ejercicio, la hidratación no es la misma que una persona que es más o menos sedentaria, pero se dice en promedio que debemos consumir más o menos 2 litros diarios de agua. Pero una persona que hace ejercicio, a ellos sí necesitan un aporte de agua por cada hora de ejercicio, tienen que consumir, mira, no me acuerdo, como 500 mililitros de agua por cada hora de ejercicio más o menos Ok. que realicen. Ujú. Ya que dentro de un parámetro normal, 2 litros sumando Sí, todo más o es menos. lo ideal. Sí, sí, así es. Mira, lo ideal es que orinemos, sí, o sea, o lo voy a hablar, que orinemos clarito, sí, que nuestra orina no sea concentrada ni oscura ni que huela mal, sino que empecemos a orinar clarito. Esa es como la medida que debemos tener para nuestra hidratación con agua. Ok, está Ujú. genial. Bueno, Luisa, hablamos entonces del tejido graso, ya sabemos que es protegernos, ya sabemos que es aislarnos. También decía por acá al inicio del chat, decía alguien que nos sirve para las caídas, que amortigua, que nos sirve también para todo este proceso. ¿Qué pasa en la edad adulta cuando tenemos la situación emocional? Vamos a tocar ese tema para ir cerrando, pero es interesante tocarlo. Ya en la edad adulta, cuando tenemos una situación que debemos enfrentar, hacer uso de nuestro Marte, hacer uso de nuestro Marte y como tú lo mencionabas ahora, tomar decisiones importantes en la vida, pero entonces en vez de tomar decisiones importantes, en vez de accionar, y aquí no estamos hablando ya la parte física de tanto bajar de peso, sino accionar en toma de decisiones en algo consciente que debo hacer, algún cambio de lo que sea. No sé, puede relacionarlo a alguien con de pronto estudiar una carrera que quiera o no quiera, de pronto en una relación de seguir, continuar con esa relación o cortar esa relación.
esa toma de decisión, ese Marte, esa fijeza que me dice, voy a hacer esto, debo hacer esto en mi vida, pero en vez de hacer eso, lo reemplazo protegiéndome, que se activa el inconsciente y empieza a protegerme con tejido adiposo por no tomar esa decisión, por no llevar a cabo eso. Entonces, dentro de la biodescodificación tenemos varios parámetros. ¿Cuál sería un tip que tú podrías decir, mira, si alguno de ustedes de los que nos esté viendo ahora tiene ese problema con lo que sea, no tiene que ser pareja, puede ser económico, puede ser un cambio de trabajo, una decisión, algo de tomar decisiones que incluso lleva mucho a procrastinar, ¿sí? Sé que lo debo hacer, pero hay algo dentro de mí que me impide tomar esa decisión. A veces la gente sabe lo que tiene que hacer. No es tanto que en consulta se enteren con uno, no. Son conscientes y es más, hasta lo verbalizan. Sí, yo sé que debo hacer esto, pero me falta Marte, me falta poder de decisión, me falta llevar a cabo. ¿Cuál sería ese tip o lo que tú manejas en consulta para empezar a ser flexibles en este proceso? Y sobre todo es que muchas veces si tomo esta decisión, ay, ¿qué va a pensar el otro? ¿Y qué va a hacer el otro? Y es que cómo se va a sentir él y cómo se va a sentir ella, de lo que sea, o mi jefe, bueno, todos estos temas. ¿Qué es lo que tú consideras o qué harías tú o cuál es la forma en que tú lo haces en las terapias o energéticas o mover o etcétera, hacia dónde se enfoca con eso? Que incluso es una de las preguntas que también está acá para contestarle a Teresa, creo que se llama. Pues mira, yo creo que algo que nos paraliza es el miedo, Javier. ¿Mm? El miedo o chakra uno o Muladhara. Marte se asocia también con el chakra 3, Manipura, ¿sí? El miedo a hacerle daño a los demás. El miedo a que nuestras decisiones no sean aceptadas o sean mal vistas. Tenemos que fortalecer nuestra autoestima. Yo creo que el pilar de todo es fortalecer nuestra autoestima, no seguir proyectando ni diciendo, echando culpas ni justificándonos, ¿sí? Sino en la medida en que fortalecemos nuestra autoestima, en que estamos seguros de nosotros mismos, en que vemos que lo hacemos de una manera consciente y amorosa, podemos tomar nuestras decisiones sin el miedo a que nos juzguen o a hacerle daño a los demás. Eh, en esto, claro, pues tiene que haber una consulta donde, donde, donde podamos saber cuál es el principal motivo por el que no somos capaces de tomar una decisión y empezar a generar conciencia de lo importante de soltar el miedo, de lo importante de fortalecer nuestra autoestima, de lo importante de ver que nada es permanente o que muchas cosas no son permanentes, que todo es transitorio y que evolucionamos con una conciencia diferente cada vez y que eso no está mal, por el contrario, en la medida en que vayamos echando todo en nuestra sombra, ¿sí? Después eso lo vamos acumulando y diferente a generar bienestar, si es eso lo que nos preocupa a las personas que están acompañándonos, lo que generamos es una energía la que no logran interpretarnos, ¿sí? Pero que sí les afecta de una manera negativa. Entonces debemos ver que en la medida en que nos fortalezcamos nosotros, las personas que nos acompañan también se van a fortalecer de una manera importante y de una manera muy positiva. Esa que dices me parece genial y es naturalizarlo y no sentir que estoy mal. Si ese es mi estado, pues reconocer el estado en que sí tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de dar este paso, reconocerlo, aceptarlo, porque si el estado en el que estoy ahora, pues es de lo más natural, ¿no? Dentro de la versión y dentro de la experiencia humana, pues si no se siente miedo, entonces qué chiste. Claro, pero ese naturalizarlo y eso aceptarlo es lo que tú dices, me lleva a tomar otros pasos y hacerlo. Aquí vale la pena resaltar que cuando nosotros sentimos miedo en biodescodificación, los riñones es de lo que más sufre, lo que tú mencionabas ahora. El riñón es el que empieza a trabajar, es el que empieza a deshidratar, es el que empieza cálculos en los riñones. Por ejemplo, algo también que cálculos en los riñones. Entonces, ¿de qué tamaño son tus miedos para saber de qué tamaño son los cálculos renales que se puedan estar viviendo? Entonces, ahí es donde uno debe empezar
a conectar, ahí tocaste un punto interesante que es el chakra número 1, que es Muladhara, lo que se trabaja en holístico, para fortalecer y tener esa fuerza, esa energía de tomar la decisión y de que es tan importante reconocer un yo y que debo tomar una decisión no en una polaridad exagerada, no en una polaridad positiva que nos lleva a yo por encima de todo el mundo y si tengo que quitar a alguien lo quito, pero tampoco en esa polaridad negativa de que no tiene sentido la vida, de que no puedo hacer. Entonces, esa parte del miedo que es típico que se trabaje en esas áreas, claro, y si se trabaja el miedo, se mueve ese chakra número 1, que además es, yo creo que esto da para otro programa hablar de los chakras y de cómo se maneja toda esta energía de las emociones a través de los 7 puntos de energía. Has tocado mucho también el corazón. Has hablado en cada, yo he visto que en cada pauta mencionas mucho anahata y para ti es muy importante ese anahata y ese amor propio, esa autenticidad. Yo creo que es una realidad. Si no hay ese amor por nosotros, si no se ha desarrollado esa vibración de amor genuina, pues siento que todos los procesos quedan cortos en todo sentido. Digamos que en todo sentido de la vida, porque ya le pierdo como esa sustancia, como esa motivación también, ¿no? Que puede haber. De acuerdo. Pues muy bien, voy a leer los últimos mensajes que hay por acá. Muchas felicitaciones para la doctora Luisa, que cuando volvemos a hacer, muchos corazones, que cuando volvemos a salir, vamos a tratar de buscar una fecha y un lugar para empezar a compartir con ustedes todos estos momentos, todos estos live, para que ustedes también se vayan programando y nosotros también, y vamos a ir dando a conocerla en la parrilla de opciones. Ustedes también pueden dejarnos aquí en sus comentarios algún tema en especial que ustedes quisieran que tocáramos y con mucho gusto lo vamos a leer y también podemos hacer algo. Hoy se trataba también de que ustedes participaran con sus preguntas, hicieran sus inquietudes y bueno, lo vamos a ver y lo vamos a colocar acá los otros temas que vamos a manejar. Sí, mira, les quedó gustando el tema de cómo es el chakra o de qué se refiere con los chakras. Eso ya es otro programa también, pero lo importante era arrancar el año porque es que enero es el mes de los gimnasios y el mes de los propósitos de bajar de peso. Y sí nos pareció importante con Luisa, que estaba pendiente el año pasado, sacar la segunda parte para que lo hicieran. Adelante, Rosalba, dice que pregunta, si cambio en todo el Sol, Tauro, Luna, Tauro, ascendente en Capri, dice que tiene una pregunta, bueno, pero si la puedes dejar también ahí. De Pues muy acuerdo. bien, era una invitación, una disculpa Luisa porque era una invitación de media hora y yo te tengo aquí ya por ahí cuarto. Era una Sí. invitación cortica y dijimos, bueno, vamos a hacer por ser el primer live, por ser Por el ser el primer primer live, live, echémosle hora y media para que ella se suelte. por ser el primer live, yo le dije a ella 30 minutos mientras hablamos un poquito con la gente, bueno, máximo 45, pero ya llevamos hora 15. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por también estar acá, por vernos, por compartir con todas sus preguntas, recibidos todos sus corazones, todos sus aplausos. Gracias también a ti, Luisa, por todo lo que estás haciendo, de corazón, de energía, desde Orlando para allá, el mejor de los abrazos. Gracias. Lástima que no estoy presencial para darte un abrazo de oso, pero te manifiesto toda mi gratitud, te honro también Sí. y gracias y qué alegría ser el pionero de estar haciendo un live contigo, con la formación, con la experiencia, con tu bonita energía, con todo eso tan bello que está pasando en tu vida hoy en este 2025. Gracias por aceptar, gracias por decirme sí, gracias por tu valioso tiempo de abrir también tu agenda y decir, bueno, en un día tan importante, porque sé que hoy es un día muy importante para ti. Gracias también por haberlo hecho, haberlo aceptado, porque fácil lo que yo digo, lo cómodo. No, mira, tengo esto, tengo lo otro, pasa aquí, pasa allá. Gracias por todo eso, de verdad que me siento muy honrado y muy bonito de haber compartido y haber hecho parte de todo lo que ha sido también tu proceso y que hayas aceptado. Y un abrazote a la distancia. Este agradecimiento es recíproco, Javier. Te mando otro abrazo de oso, así como me enseñaste a decir. De oso panda, porque son los que están en extinción, entonces el abrazo es más valioso. Gracias a las personas que nos acompañaron. En realidad, espero haber dejado un mensaje importante y por lo menos haber sembrado la semillita de que podemos cambiar nuestra forma de pensamiento y desde ahí muchas cosas. Sí, es un día importante. Hace 26 años la vida me hizo madre, un hijo Capricornio Qué que bello. está hoy en su retorno solar,
Y bueno, Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ese hijo bello desde aquí, desde Orlando también que tú dices, gracias. para tu hijo. Feliz cumpleaños, pásala genial. Gracias por dejarte en evidencia, por compartirlo con la familia, con nosotros aquí, oyentes y demás que están por acá. Dicen que muchas gracias, que repletos, bueno, muchos corazones repletos. Gracias, queridos, a vosotros también. Y genial, quedamos también pendientes para ir haciendo otro tomo de que a ustedes les guste también, irlo compartiendo. Y un excelente Mercurio en Capricornio que hizo de las suyas. Que Y así sea. seguimos en contacto. Un Abrazo. abrazo. Abrazo desde Bogotá.